El trabajo sobre el cual me voy a referir en el día de hoy tiene que ver con el de los premios Nobel de Medicina. Estoy, por lo tanto, muy animado de contarles esto. Sé que aquí están académicos, miembros de la comisión directiva, hay otros académicos y otros invitados, y espero que podamos revisar este tema, que además lo haremos rápidamente para poder ir todos a ver cómo volvíamos a la Argentina, cosa que va a ocurrir en pocas horas. Bueno, los premios Nobel son los personajes más reconocidos de la ciencia y de la cultura. Hay muchos premios en muchas partes del mundo, hay galardones, hay medallas, hay escudos, pero ninguno alcanza la notoriedad y la trascendencia de los premios Nobel. En medicina, como en física, como en química, en literatura, en la paz y en economía. Estos premios Nobel han sido creados, como sabemos, por Alfred Nobel. Alfred Nobel fue un gran personaje de la ciencia. Él era ingeniero, era químico. Él se dedicaba a la explotación de minerales, de una familia muy rica en la cual la explotación de petróleo, tenían yacimientos propios y esto les daba una solvencia muy importante. La mayor parte de los minerales se encuentran bajo tierra, incluso subterráneos, incluso bajo lechos submarinos. Sobre la superficie terrestre apenas se consiguen algunas pepitas de oro, y en general se requiere mucho explosivo para poder extraerlos. Él trabajó en esto, en la nitroglicerina, la estabilizó, creó la dinamita. Su idea era extraer minerales, pero rápidamente ustedes saben que la dinamita cayó en manos bélicas, causando pues todos los destrozos que conocemos. También las primeras presentaciones eran muy inestables. En una explosión, en uno de los muchísimos accidentes que hubo con dinamita en sus comienzos, falleció Emil, un hermano de Alfred Nobel. Así que todas estas motivaciones lo llevaron a, más bien, dijo otra cosa que la gente va conociendo a través del tiempo, y es el problema de las herencias. Eso es que es un problema universal. Y él dijo, las herencias no sirven sino para despilfarros y para calamidades familiares. Por lo tanto, él tomó la decisión de legar toda su fortuna a la ciencia. En esa época, más o menos 1.425 millones de dólares, que son casi como 5.000 millones de dólares actuales, lo cual es una fortuna muy grande, y destinó esto a los premios que se han vuelto universalmente tan importantes y tan reconocidos. En el testimonio más famoso de la humanidad, el 27 de noviembre de 1895, un año antes de morir, entonces dejó asignados los albaceas y las personas que irían a administrar estos hoy en día muy famosos premios Nobel. Los premios Nobel entonces dan una medalla famosísima entre los investigadores de 23 quilates. Es una medalla que en su anverso se lee que los inventos de la vida pues entonces mejoran las artes. Un diploma también muy codiciado por todos los investigadores del mundo. Una ceremonia de premiación que es famosísima, que la hacen en Estocolmo, que la hacen en el Palacio Real con la asistencia del rey, que tiene todo un diseño ya muy estandarizado, 53.000 rosas que van desde Niza, y hay una cantidad de elementos que hacen que sea una ceremonia fastuosa, superior a los Óscares, a los Grammys, son espectaculares. Los premios Nobel a la fecha de hoy son 911 en todas las áreas. De ellos tenemos en medicina 211, de los cuales hay 12 mujeres, en química 175, 4 mujeres, en física 203 galardonados, entre ellos 2 mujeres. En economía van 77, economía más reciente, desde 1969, pero de todas maneras se entrega con los premios Nobel. 77, una mujer. Literatura van 113 galardonados, de ellos van 15 mujeres, y de la paz 130, que son 16 mujeres.
Los adjudica el Instituto Karolinska, que como sabemos es uno de los institutos de posgrado más antiguos del mundo, más sólido. Están en la vanguardia en cosas como bioquímica, neurofisiología, investigación celular y genética, y son los responsables de tramitar el premio. Lo que tiene el premio, desde el punto de vista de los científicos, de los universitarios, de los profesionales, que realmente se encuentra una garantía de imparcialidad, lo cual es difícil. De todas partes del mundo se mueven intereses políticos, económicos y presiones, pero está diseñado de tal manera que, digamos, las personas que conocemos todos estos trámites quedamos conformes, porque se hace de una manera que resulta objetiva y que siempre se premia, y si no se premia al mejor, se premia al segundo o al tercero, cualquiera que esté ahí tiene un currículum absolutamente impresionante. ¿Quiénes proponen los candidatos? Pues los candidatos lo proponen los catedráticos de Karolinska, las personas de los países, catedráticos de los países nórdicos, facultades de medicina de allí, rotan 6 facultades de medicina del mundo para que manden un candidato cada año, y también a científicos individualmente. Nadie se puede autoproponer, y proponen los que han sido ya premios Nobel, candidatizan a otras personas. Las nacionalidades, bueno, aquí están mencionados de acuerdo con el sitio donde nacieron, en el momento en que se produce esto, pero ha cambiado mucho el mapa europeo y algunos de estos países ya no existen. Sin embargo, nos muestra que se acumula principalmente en Estados Unidos y en Europa, lo cual a la vez deja entrever cómo es de importante la asignación de recursos y los laboratorios de investigación y el respaldo que tienen los científicos en unos países más que en otros. En total 38 países. Cuando estuve estudiando las profesiones de los premios Nobel pensé que todos eran médicos. No, apenas poco menos de la mitad, porque realmente aparecen muchos bioquímicos, biólogos, fisiólogos, farmacólogos, zoólogos, físicos, hasta psicólogos han recibido este premio, biofísicos, ingenieros y una persona veterinaria. ¿Cómo son los premios Nobel? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su forma de ser? Cuando yo comencé a estudiar las biografías de estos personajes, yo pensé que todos eran como genios. Naturalmente gente muy inteligente, pero no es eso estrictamente lo que los distingue. Es especialmente su capacidad de trabajo, de persistencia, la insistencia, que tienen una idea, perseveran, la desarrollan, están continuamente dentro de una generación de hipótesis, y son personas muy constantes en su labor. Tal vez eso es lo que más los diferencia del resto de personas. En su forma de pensamiento tienen la característica del científico, puesto que la historia de la ciencia muestra que todos los paradigmas cambian. Entonces, ellos dudan de todo. La impresión clara que queda es que ellos pasan a preguntas las afirmaciones que todos aceptamos. Aceptamos una afirmación: las infecciones son causadas por microorganismos. Eso lo queremos todos. Ellos lo pasan a preguntas. Las infecciones son causadas por microorganismos, y con ese tipo de planteamientos, por ejemplo, Stanley Prusiner encontró los famosos priones, que no eran microorganismos, pero tenían un funcionamiento similar en términos de infección. Es muy interesante eso, dudar de todo. Otra característica muy buena, pues lo que yo he estudiado y los que he conocido, pues la verdad es que no les da mucha pena cometer errores. Nosotros tenemos una idiosincrasia profesional y francamente que nos da cierta pena reconocer nuestros errores o tratamos de ocultarlos. Esto también nos diferencia mucho. Ellos muestran las cuestiones en las cuales han fallado y aprenden también de los errores. Ustedes saben también que hoy en día en la ciencia la metodología ensayo y error pues es prácticamente un paradigma. Algunas personas no llegan lejos porque no han cometido el suficiente número de errores. Trabajan mucho en publicaciones de eso. La personalidad que les he conocido, sabemos que los investigadores tienden a ser personas un poco solitarias, pero a uno lo sorprende mucho conocer premios Nobel tan sencillos, tan humildes, tan prudentes, tan poco, digamos, narcisistas, tan poco arrogantes. Son personas como muy
común y corriente, le dejan a uno la impresión. Eso es una de las partes más impactantes, ver gente tan sencilla que han llegado tan lejos. Bueno, ¿qué es lo que enfrentan los médicos en el mundo? Pues todos sabemos cuáles son las grandes enfermedades, las grandes causas de muerte. Estos son datos del 2014, enfermedades cardiovasculares. En esa época llegaron 13 millones de personas, las infecciones, las enfermedades pulmonares, el EPOC, enfermedades diarreicas, el VIH-Sida, se llevó tanta gente en ese año, los cánceres, la tuberculosis, la diabetes, los accidentes de tránsito, que están en aumento en todas partes del mundo, la prematuridad, la malaria, con la cual no hemos podido, y el suicidio. 1 millón de personas se suicidan al año, lo cual también muestra pues toda una serie de conflictos sociales, culturales, familiares y personales. Como ellos trabajaron desde 1900, fueron premiados desde 1901, he tomado como parámetro las variables de esa época, del año 1900. En esa época teníamos 1.650.000 millones de habitantes, el promedio de vida bajito, 34 años, que prácticamente un siglo después está duplicado. Y en gran parte lo que se ha mejorado la salud ha sido por aportes de estas personas y por las líneas de investigación y porque mucha gente ha seguido esos caminos de bienestar y de mejoría de la salud. La mujer en esa época, vacunas prácticamente no había, viruela, peste, rabia, cólera y fiebre tifoidea controladas parcialmente. La mujer solamente tenía acceso a la educación superior apenas el 5% de ellas, mujer muy analfabeta desde el punto de vista milenario, histórico. El promedio de hijos por mujer en el mundo era de 10, por lo tanto tener 10 hijos les confinaba obviamente a labores del hogar. El cubrimiento del agua potable 5%, la desnutrición infantil 35%, no había antibióticos y la tecnología era muy escasa. Y en pocos años, apenas más de un siglo, esto, como sabemos, ha cambiado fundamentalmente. Tenemos una población alta, el promedio de vida está en 64, incluso para cierto sector de la población que tiene las posibilidades higiénicas, nutricionales y de cuidado de la salud en general, pues ya la esperanza de vida es bastante alta, mucho más alta. Vacunas ya tenemos 28 y algunas otras, contra algunas pocas cepas. La mujer ya llegó a la educación superior en el 85%. El promedio de hijos por mujer ha bajado en todo el planeta. El agua potable ya se consigue en muchísimos sitios, la desnutrición infantil bajó, la tecnología ni hablemos, hay una nueva medicina, hay una nueva cultura, yo digo que hay una nueva civilización en torno a la tecnología. Si nosotros fuésemos a estudiar ahorita medicina desde el primer semestre no vamos a entender nada, porque es que ya están en unos niveles educativos tecnológicos que todos nosotros quedaríamos ahí desenfocados. Y antibióticos, ya hay más de 15.000. Recuerden ustedes la importancia de las infecciones como causa de muerte o como morbilidad de todas las alteraciones. Estas son las áreas en las cuales han sido galardonados el mayor número de premios Nobel: neurociencias, inmunología, genética, citología y bioquímica. Ha habido más investigación, más descubrimiento, donde ha avanzado más la ciencia, pero la medicina en su conjunto, se pone uno a leer los libros de los médicos del siglo XIX y muchos de ellos sinceramente dicen: nosotros realmente, reconocen al término de la vida, lo que más hicimos fue acompañar a la gente y darle cuidados sencillos porque no teníamos herramientas. Hoy día la cosa es completamente diferente. Hoy día se ofrece a la comunidad y a los médicos un inmenso arsenal terapéutico, que es lo que ha permitido el progreso de la salud y del mundo. Las mujeres entonces, en la medida que estaban dedicadas al oficio hogareño, pues no tenían acceso ni a la escolaridad, ni a la primaria, ni al bachillerato, mucho menos a la universidad y aún menos a la investigación y a los doctorados. Eso ha cambiado en todas partes del mundo. El predominio femenino actual en medicina es una constante y en donde no ha ocurrido está dándose el proceso de cambio. Rápidamente menciono mujeres importantísimas en la historia de la ciencia que no tuvieron mayor
aceptación, no todas. Marie Curie, como sabemos, tanto fue premio Nobel de Química y de Física por estudio de sustancias radiactivas. Rosalind Franklin, que fue quien realmente encontró la doble hélice del ADN, pero no le dieron premio Nobel. Susan Bell, una famosísima astrónoma que descubrió los pulsares, llegaban señales periódicas de las estrellas y la gente creyó que era que los extraterrestres nos estaban enviando mensajes, pero ella descubrió que no. Parece que las estrellas rotaban con una gran velocidad y eso daba la impresión de que había una luz discontinua. Augusta Ada, que fue la primera diseñadora de programas de software del mundo. Lisa Meitner, que descubre la fisión nuclear. Emmy Noether, que según Albert Einstein fue la matemática más importante que ha tenido la humanidad. Sophie German, que descubre los números primos. Jane Goddard, que trabajó con los simios y descubrió muchas de las cosas que hoy en día nos permiten comprender el funcionamiento animal. Y muy antigua, Hipatía de Alejandría, siglo III, que era, con los medios de la época, era astrónoma y matemática, pero pues los hombres no podían tolerar eso en ese momento y entonces la asesinaron y la descuartizaron. El lenguaje popular sabía mucho, no era tolerable que la mujer supiera tanto. En cuanto a las mujeres que han estado con premio Nobel, son las siguientes. Son 12, y aquí rápidamente menciono qué hizo cada una de ellas. Teresa Cori, pues trabajó en metabolismo de hidratos de carbono. Como sabemos, el glucógeno está en el hígado, sale a la sangre, se transforma en glucosa, después por vía aeróbica y anaeróbica se va a los músculos, se transforma en ácido láctico, vuelve, reversa ese proceso, pero ahí se genera la energía de movimiento. Rosalind Yalow, que era física, le dijo a los médicos: ustedes no han medido las hormonas, son ultradiminutas en el organismo, pero sus acciones son múltiples. Y diseñó una manera entonces de medirla. La CTH, por ejemplo, ustedes saben, se mide en picogramos, son cosas súper ínfimas. Barbara Van Clinton, trabajando con maíces, aporta uno de los grandes conocimientes de la genética. Ya Lamarck había dicho que había elementos que se heredaban, Darwin había planteado que había la evolución de las especies, Gregor Mendel había dicho las proporciones en las cuales se heredan los caracteres. Aún así, eso no era suficiente para entender la diversidad del mundo. 200 millones de especies vegetales, 7 millones y medio de especies animales. ¿Y cómo cada ser humano es diferente? No hay dos seres humanos iguales. En todos los géneros y especies es lo mismo. No hay dos elementos iguales. Ella descubrió el movimiento de los genes dentro de los cromosomas, lo cual permitió explicar esa diversidad en la genética del mundo. Rita Leigh Montalcini, una de las grandes mujeres, también líder mundial del feminismo, de la liberación femenina, estudió los factores de crecimiento neuronal. Murió hace poco, a los 103 años. A los 100 años todavía dictaba unas teleconferencias extraordinariamente lúcidas. Gertrude Elliot dijo: no podemos seguir con la técnica del escopetazo farmacológico, darle a una persona de todo. Le ponían a un animal estreptococo y luego le daban de todos los elementos que había, anilina, agua, alcohol, a ver qué pasaba. Y dijo: no, porque cada fármaco que ingresa al organismo va a todas partes y va con mucha toxicidad. Hay que buscar drogas que solamente actúen sobre las células enfermas y no sobre las células sanas. Cultivando células enfermas y células sanas descubre muchos medicamentos, por ejemplo el alupurinol, por ejemplo la seimercaptopurina, por ejemplo el AZT. Es una persona que abrió el campo a la farmacología racional. Christian Nuller estudió el crecimiento genómico que todos conocemos, de la mórula a la blástula. ¿Quién controla eso? Y ella fue capaz de determinar ese tipo de situaciones. Linda Book encontró más de 4.000 receptores odorantes, explicó cómo funciona el sistema olfativo. François Barret con Lou Montagnier encuentran el virus causante del VIH, semejante
pandemia que ha sido tan desastrosa para la humanidad, y que gracias a que ella ha podido ubicar esto, pues se trabaja en el descubrimiento de vacunas sobre este virus, para este virus. Elizabeth Blackburn y Carol Gray. Como sabemos, en el extremo del cromosoma está el telómero. Disminuye el telómero, el cromosoma se arruga y uno se envejece. Sin embargo, descubren el gen que produce la telomerasa, y la telomerasa, dada a los animales, entonces los mantiene relativamente juveniles. Es decir, estas dos señoras hicieron realidad el elixir de la eterna juventud que estuvieron buscando tanto los alquimistas durante el milenio. Creo que han visto, es bien impresionante ver cepas de hámster. El hámster llega a los 18 meses de vida y bueno, así como a nosotros le va dando la artritis, se mueven más lentamente y les inyectan telomerasa y comienzan a correr esos animalitos como si fueran hámster jóvenes. Eso tiene pues conmocionado al mundo y ha abierto pues el estudio sobre la posible longevidad, de lo cual ya hoy en día se conoce mucho. Hoy en día ya le han podido duplicar la vida a la Drosophila melanogaster, que pasó de 14 días a 28 días. Hay ya moluscos que también les han triplicado el tiempo de vida. Esto se abren unas compuertas inverosímiles, cosas que no están sino posiblemente en la ciencia ficción, van generando eso. Claro, como saben, la telomerasa ojalá solo fuera buena. Además, aumenta el crecimiento del cáncer. Entonces tiene ese doble acción, pero por supuesto están buscando telomerasa que solamente tenga efectos positivos. Maybeth Moser con su esposo Edward Moser descubrieron lo que llaman GPS cerebral, cómo cierra uno los ojos y cómo sabe dónde está adelante, atrás, y uno se mueve con los ojos cerrados y sin embargo se orienta o llega a un nuevo sitio y rápidamente localiza una serie de pautas y de referencias. Fue también muy interesante. Y la última de ella, YouTube, redescubre una terapia contra la malaria, la artemisina. Estaba en la medicina tradicional china, siendo la malaria tan frecuente y tan letal, y consigue una droga que además es extraordinariamente barata. Ahora los premios Nobel lo vieron también en ese plan real de ayuda a la humanidad. El proceso de comercialización de la medicina es tremendo en todo el planeta. La explotación que se genera con y en torno a la medicina es grandísima, pero muchísimas de estas personas, así como tantos profesionales del mundo, tienen una idea diferente y no hay que abusar pues de la enfermedad y la vulnerabilidad de los pacientes. Hispanoamericanos tenemos los siguientes. Ustedes conocen entonces Santiago Ramón y Cajal, ni más ni menos que descubre las neuronas finalmente, con la tecnología de la época y con tinciones que había descubierto Camilo Golgi muy precarias pero muy buenas. El famosísimo Bernard Albert Hussein descubrió pues el rol de la hormona del lóbulo anterior de la hipófisis en el metabolismo del azúcar. Supongo que ustedes varios tuvieron la oportunidad de haberle conocido. Él también estuvo en Colombia en una época. El libro de él, la fisiología humana de él, hoy en día los estudiantes revisan los libros de Gayton o de Gano. Nosotros estudiamos medicina con el libro de fisiología de Hussein. Extraordinario y además muy carismático, muy buen trabajador. Severo Ochoa de Albornoz, utilizando ácidos nucleicos y nucleotidasas, ni más ni menos que sintetizó en laboratorio ARN y ADN. Es el primer ser humano que sintetizó la vida, de una trascendencia increíble. Peter Bryan estudió sobre la inmunología, cómo se adquiere, cómo es posible hacer cierto tipo de trasplantes y se utilizan donantes y receptores que tengan cierta familiaridad. Ese fue un descubrimiento del que abrió la compuerta de los trasplantes. El problema de rechazo pues siempre ha sido el principal que se ha tenido. El Barón de Nazaret descubre, pues habiendo tanta infección, descubre cómo hace el organismo para identificar
que le llegó un agente extraño, y no confundirlo con partes de su propio organismo. Un sistema complejo, el sistema HLA, pero que igualmente hoy día ha permitido tanta acción tan positiva. El famosísimo César Misten, se lee en sus biografías, que es una persona supremamente humilde y trabajadora y que donó todos sus descubrimientos, debiendo haber sido un hombre supremamente millonario por lo que él encontró. César Misten, como saben, utilizó las células HLA, acrónimo de Henrietta Lacker, una paciente que desarrolla un cáncer de cervix supremamente agresivo. Un patólogo toma la biopsia y encuentra una cosa inesperada para la ciencia y para la humanidad, que las células tumorales, esto fue en 1951, cultivadas en medios simples de cultivo, se inmortalizan. Descubrió la inmortalidad del cáncer. Hoy en día las células HLA son más de 50 toneladas, están en todos los grandes laboratorios del mundo, y como tienen ese modo de reproducción, César Misten dijo, bueno, ok, yo necesito producir inmunoglobulina de la que producen los linfocitos beta bajo el control de los linfocitos T, pero se producen en cantidades ínfimas. Si reúno un híbrido, un linfocito B con una célula HLA, teóricamente deben reproducirse de una manera grande, y esta teoría funcionó. También es otro de los grandes aspectos de la ciencia, que está llena de sorpresas todo el tiempo. ¿Cómo así que el cáncer, el peor enemigo, sin embargo hoy en día contribuye tanto a la salud de la gente, pues ayuda en la producción de inmunoglobulinas? Hay muchos inventos que tienen que ver con tecnología. Cada vez más estamos en el mundo tecnológico, y varios de los premios Nobel trabajaron en estas situaciones. Los aparatos inventados por ellos pues, igualmente abrieron el campo para de centenares de aparatos posteriores, siendo la primera causa de muerte del mundo los problemas cardiovasculares. El descubrimiento de fue extraordinario, y como lo hizo, las condiciones en que lo hizo, con pacientes dentro de una tina de agua, calculando que si el corazón entonces se contraía, debía producirse una corriente eléctrica que debía ir al agua, y con unos filamentos ultradelgados, y sin embargo fue capaz de encontrar que evidentemente cada vez que el paciente metido en una tina de agua de pie se le contraía el corazón, se movía el filamento que él había colocado. Y hoy en día los electrocardiólogos son pues, de una precisión, una nitidez extraordinaria, pero todo esto comenzó pues por los inventos de Newton. Forman encuentra cateterismo cardíaco. Él simplemente era un cirujano o jefe de un hospital cercano a Berlín. Él entendía perfectamente que si uno entra por vía antecubital, un catéter, ese debe ir a aurícula derecha. Se fue por todo su hospital diciéndole a la gente: usted se deja introducir un catéter. Todo el mundo, pues, lógicamente, lo rechazó. Ni corto ni perezoso, él mismo se lo aplicó. Se fue al servicio de rayos X, se hizo tomar la radiografía que mostró que evidentemente había llegado a aurícula. El mismo día lo botaron de director del hospital. El director se enloqueció, se está pasando catéter, ahí mismo lo botaron. Pero varios años después la comunidad reconoció la importancia de lo que él hizo. Entonces también es una cosa, repito, muy característica de los premios Nobel, ese temor a la crítica. Bueno, pues si lo van a criticar a uno, de todas maneras, si se tiene una idea consistente, hay que persistir. Bueno, Korman y Honsfield, entonces el famoso TAC, que cambió pues, cuando uno piensa, los rayos X, el TAC, la resonancia nuclear magnética, antes había que abrir a las personas para ver qué tenían por dentro. Estamos por supuesto acostumbrados a todo esto, pero fue un paso gigantesco. Ya no tuvimos que abrir a los pacientes para conocer su fisiología y su patología. Ellos trabajaron mucho en resonancia nuclear magnética. Rutherford y Mansfield ya había sido descubierto por los físicos, ya había habido premio Nobel de física, 1953, dicho, porque había descubierto la resonancia nuclear magnética. Si pasamos a un ser humano dentro de una cápsula que esté rodeada de electroimanes y
ponemos esos electroimanes con una gran carga eléctrica, eso genera una presión tan grande que vibran todos los átomos del organismo, especialmente los de hidrógeno. Y como el agua está en todas partes, entonces al ponerlos a vibrar, todo lo que vibra deja una oscilación, deja una huella, deja un movimiento que se puede grabar. Y entonces descubren la aplicación de la resonancia nuclear magnética en los seres humanos. Eso, los resonadores también han cambiado la medicina en todas partes. Brevemente, pues nos metimos, doctores, al mundo de la tecnología, con todas sus implicaciones positivas y negativas, pero algunas de ellas realmente maravillosas. Si recordamos, hace unos años, no hace mucho, 30, 40, 50 años, ¿cuál era la tecnología que teníamos? El fonendoscopio, tensiómetro, bajalenguas, termómetro, martillo, reflejos, y pare de contar. De hecho, algunos médicos ni siquiera tenían el equipo de órganos de los sentidos. Hoy en día hay más de 9.000 aparatos y herramientas en la medicina. Hay más de 136.000 apps, applications, que están transformando totalmente lo que nosotros conocemos de medicina. Muchos de ellos, repito, la tecnología bien utilizada es una maravilla, claro. Si se utiliza para explotar, para estafar, para lo que no es, por supuesto que causa mucho daño. Pero repito, la tecnología bien utilizada es lo mejor que ha pasado en las últimas décadas. Y muchos de estos aparatos, a través de la historia, progresivamente han sido mejorados en los últimos tiempos. Hay que hablar de los computadores, porque los computadores hoy en día no hay sitio, no hay oficina privada, no hay oficina pública, no hay hogar, no hay persona que no tenga acceso a computadores. La nanotecnología viene desarrollando de una manera extraordinaria. Siguiente. Bueno, y ahora les hablo rápidamente los de genética e inmunología, que habiendo tantas enfermedades infecciosas, 519, siendo una causa absolutamente determinante de muerte en todo el planeta, habiendo una historia biológica, antropológica, de convivencia entre los agentes infecciosos y el ser humano. Ustedes saben que causó mucho impacto en la medicina poder pesar el microbioma para encontrar una cosa bien sorprendente. La persona adulta, cualquier persona adulta, carga con 1 kilo 800 gramos de microorganismos. Una cosa grande. Claro, especialmente intestinales. Ahora también han descubierto el viroma. Pero en esa simbiosis, en ese comensalismo, en esa interdependencia, también se han generado muchísimos microorganismos totalmente asesinos para el ser humano. Así que el estudio de todos los aspectos que tienen que ver con inmunología son vitales. La parte genética, ustedes recuerdan a Morgan, descubre que los cromosomas determinan elementos genéticos. Müller encuentra que estos se pueden alterar en cromosomas y genes por acción de rayos X, y con todo eso se va comprendiendo mejor el funcionamiento genético. Todos los conocemos, Watson, Crick y Wilkins, dicen que es el descubrimiento de la biología más importante del siglo XX. ¿Cómo está constituido el ADN? La doble hélice que todos conocemos. Bueno, esto se encuentran cómo se forman las enzimas. Estos, especialmente Corano, encuentra cómo es que funciona un gene. Cómo hoy en día sabemos muchísimo de genética. Cada vez se ha vuelto una de las ramas más importantes de la medicina. Creíamos que eran 98.000 los genes, después parece que unos no tenían acción, bajaron a 30.000 la cifra, ahora la tienen en 18.000, pero algunos tienen acciones múltiples. Pero esos 18.000 que codifican las proteínas son los elementos que producen la arquitectura y la morfología humana. Las enzimas de restricción, todos sabemos, cuando se pudo cortar el ADN, enseguida la gente dijo, listo, como
como hay enfermedades que se producen por lesiones de genes, entonces sacamos un gen y ponemos otro. Y en esa vía se está trabajando en todas partes. Con resultados asombrosos, como ustedes conocen, por ejemplo, le han devuelto la vida, la vista a las personas que tienen ciertas cegueras genéticas. Bien impactante ver cómo personas que nunca vieron nada, de pronto ven. Y claro, además se enloquecen, porque eso no es tan fácil ver si nunca se ha visto. Como si nosotros oyéramos los sonidos que están más allá de nuestra percepción acústica, o viéramos los colores que están más allá del infrarrojo y del ultravioleta. Quedaríamos absolutamente desconcertados. Pero por ahí va la medicina, y cada vez se abren más posibilidades y cada vez se ha vuelto más interesante, y a nuestros alumnos gran parte de lo que les va a tocar de ejercicio tiene que ver con elementos genéticos. Se ha impulsado muchísimo la creación de órganos, bancos de órganos, se ha impulsado muchísimo las células que son capaces de producir tejidos, se han controlado ellas. Cada vez ese es un mundo realmente inverosímil, con una teoría muy sencilla: usted tiene un órgano dañado, se lo reemplazamos, y se lo reemplazamos por órganos absolutamente iguales a los de su propio organismo. Todo esto parece inverosímil y cada vez tiene más fuerza. Estos Capecchi, Evans y Smith son extraordinarios en lo que nos han planteado sobre células madre, digamos. El descubrimiento de Yamanaka, sobre todo. ¿Cómo así que cada célula periférica, en una uña, en un cabello, en un pedazo de piel, conserva toda la programación? O sea, la podemos utilizar como célula madre, cuando antiguamente buscar células madres era el problema ético y tecnológico más terrible. Estos resolvieron eso y le han abierto la posibilidad a todo el mundo de tener su propio banco de órganos. Veamos rápidamente, para finalizar, inmunología y cáncer. Entonces hay grandes investigadores sobre infecciones, las causas de las infecciones. Uno de los premios Nobel más famosos, Robert Koch, descubrió la causa de la tuberculosis. Laveran estudió todas las enfermedades causadas por protozoos, que son una de las primeras causas de carga en el mundo. Y todos recuerdan el estudio de Warren y Marshall. Estaban convencidos ellos. La teoría era: se le produce una gastritis y úlcera gástrica porque los tubos gástricos suben mucho y lesionan la mucosa. Ellos decían: no, si eso fuera así, todos tendríamos esa enfermedad, porque a todo el mundo, la gente tiene hambre, tiene estrés, a todo el mundo se le sube y se le bajan y no le da úlcera. Ahí tiene que haber un bicho. Le dijeron: es imposible que en ese pH ácido haya microorganismos. Sin embargo, en esa época ya se habían descubierto los extremófilos, que son microorganismos que en estado incluso volcánico o dentro de iceberg crecen, microorganismos resistentes a muchas cosas. Tampoco les creían. Entonces finalmente Marshall, que es el joven, se hace una endoscopia con testigos, muestra que está bien, no, ni corto ni perezoso, se toma un cultivo de Helicobacter pylori, en 96 horas desarrolla pues una gastritis hemorrágica que casi lo mata, pero le tuvieron que reconocer que sí había una etiología ahí. Y miren cómo cambian los conceptos de la medicina. Hoy en día estamos tratando gastritis y úlceras con antibióticos. Antes eso era impensable. Se discute cada vez más la relación entre elementos infecciosos y cáncer. Cada está más claro. La gente intuía a través de las últimas décadas que ahí había una correlación, pero no era clara. VIH, ya dijimos, sí, los montañeros descubren el virus que causa semejante tragedia infecciosa. Famosísimo Paul Ehrlich, ustedes recuerdan la adquisición del cultivo y hasta los tubos de Ehrlich por su trabajo sobre inmunidad y el salvarsan. Encontró elementos que podían atacar los microorganismos. 400 millones de personas en el mundo sufriendo de diabetes, y estos señores ya hace un tiempo largo lograron identificar y sacar, extraer la insulina y después ya industrializarla y después
todos los diabéticos del mundo vivos, gracias a la acción de la insulina. El famoso Prontosil, que fue dogma. Prontosil era un colorante, una forma de anilina. Él estaba buscando si eso servía contra el estreptococo. Fue famoso el hecho porque una hija de él de 9 años sufre una herida, se infecta con estreptococo, los médicos plantean que hay que amputar el brazo, él dice no, déjenme probar el Prontosil, le da a la hija Prontosil y la cura. Y eso tuvo pues en su momento una repercusión mundial, un hecho muy famoso dentro de la ciencia. Otros descubren las vitaminas K y les dan el premio Nobel. Bueno, ¿qué decir de la penicilina? No vamos a decir nada, es que es difícil, de hecho es difícil encontrar seres humanos que no hayan recibido penicilina. Pronto encuentra una persona que le dicen a uno, a mí no me han puesto penicilina, y va uno habla con la mamá y dice, claro, cuando tenía 2 y 3 años le di una bucomidalita y le dimos eso le han dado a todo el mundo. ¿A cuántas personas le ha salvado la vida Fleming? Esa es la importancia de los premios Nobel, eso es incuantificable. No solamente de soldados en la guerra, sino al común de la población. Bueno, Waldman encuentra la estreptomicina, no solo la estreptomicina, la coromicina, la neomicina. Empezaron por fin a atacar a los agentes infecciosos que causaban la muerte. Daniel Bode, que estudió cómo hay una interacción entre sustancias que llegan al organismo y la respuesta que él da. Estos muy famosos estaban descubriendo vasodilatadores coronarios y encuentran el óxido nítrico, que además también tuvo efectos para producir erección en personas con disfunciones eréctiles. En inmunología hay muchísimos, pasémoslo rápidamente. Benny fue el primero, trató la terapia con suero. Beckino encontró la fagocitosis, ni más ni menos que semejante elemento de control. Richard investiga la anafilaxia. Bordet, muy famoso, por él se bautizó uno de los microorganismos como la Bordetella pertussis. Este señor Max Taylor permite el turismo del mundo, que es que la gente no podía viajar, la fiebre amarilla las mataba en cualquier país. Hoy en día entonces para ir a ciertos sitios se puede, pero aplicándose la vacuna contra la fiebre amarilla. Famosísimos, cultivan virus de poliomielitis, semejante entidad tan desastrosa. Murray comienza, es el primero que hace trasplantes de riñón. Hoy en día se hace trasplante de todo, absolutamente de todo. Claro que eso había comenzado antes con trasplante de piel, pero hoy en día hacemos de páncreas, de pulmones, de corazón, hacemos también implantes cocleares, hacemos transfusiones sanguíneas. Y una cosa muy interesante, hace 2 años se hace el primer trasplante de útero a una mujer china que tenía agenesia uterina. Y el año pasado nació el bebé. Es uno de los grandes milagros de la ciencia. Lo único que no se ha trasplantado es cabeza, pero ya tenemos fecha para el primer trasplante de cabeza. Se va a hacer el 18 de diciembre del año 2017. Lo va a hacer el cirujano italiano Canavero, en una persona de esas que sufren estas esclerosis desastrosas en las cuales se mueren pues todos los músculos del organismo, pero la persona queda bien en su cabeza. Ya está el paciente, ya tiene las autorizaciones de los comités de ética, ya tiene la preparación del paciente, ya ha hecho mucho trasplante de cabezas entre simios y está el mundo científico un poco en alerta y desconcertado de qué va a pasar ahí. Pues muy seguramente va a morir el paciente, pero piensen por un instante, doctores, que esto funcionara. ¿Qué tal que esto funcionara? ¿Qué tal que esto llegue a funcionar? Es un equipo muy solvente de 150 científicos que están trabajando en eso. ¿Y qué tal que esto funcione? Entonces a uno le da su cáncer de páncreas, no, tranquilo, le vamos a poner un cuerpo nuevo y juvenil para que usted se sienta mejor. Y usted va a conservar su personalidad y todo, porque esto está de aquí para arriba. Donde esto funcione, va a ser otro de los... Claro que el trasplante, repito, pues hace muchísimas décadas, pero en esos niveles no se había intentado. Bueno, muchos estudiaron inmunidad, este famoso Steinman, porque Steinman, los premios Nobel los anuncian la primera semana de octubre, y este tuvo la falta de precaución de morirse el 30 de septiembre, no tuvo la posibilidad de saber que se había ganado el premio Nobel.
Por eso se le recuerda, se le dio a la familia. Tonegawa, famosísimo por el estudio de aspectos genéticos en los anticuerpos. Sobre el cáncer, y es el último punto que toco, en 1926 se lo dan a Fibiger. Él descubrió la Spirophthera carcinoma. El señor era zoólogo, además de médico. Le gustaba hacer autopsias de ratones y encontraba ratones que tenían tumores gástricos, pero encontraba ahí una pequeña larva casi milimétrica que él conocía que era una larva que era parasitaria de las cucarachas. Así que él dedujo bien. Lo que pasa es que el ratón se come la cucaracha y le cae la famosa Spirophthera carcinoma, y eso es lo que produce cáncer. Esta observación la hicieron en 1909. Ustedes saben bien cómo la teoría sobre la producción de cáncer por las infecciones cada vez está más en auge en el mundo científico. Este otro, Peyton Bruce, tenía otra afición. Cogía los pollos con sarcomas, les hacía autopsias. En esa época no había desarrollo de microscopio ni cosas muy finas, simplemente maceraba el tumor, del cual por lo tanto salía una sustancia, la cogía, se la inyectaba a pollitos jóvenes y los pollitos pequeños desarrollaban sarcoma. Él no podía saber qué era lo que estaba ahí, pero entendía perfectamente que ahí había algo que producía el cáncer. Después supimos que lo que había ahí eran virus, y hoy en día eso es una de las grandes etiologías conocidas. Famosísimo Brenton, que cambia el ambiente hormonal masculino para evitar el crecimiento del cáncer de próstata, otro de los grandes asesinos de la humanidad. Bueno, aquí estos encontraron cosas complejas, como los virus se meten a las células, que era muy difícil entender que un virus se adueñe de una célula. Los virus, pues digamos, retardados mentales, no tienen cerebro, son chiquiticos y sin embargo se apropian de la célula, la comandan y se replican indefinidamente. Y estos entendieron de qué manera se producía ese fenómeno. Bichot y Marcos encuentran una cosa tenebrosa. El trillón de células que tiene el ser humano, todas, y no solamente por acción de virus, sino también por acción de rayos X, también por golpes, pero también por errores en la reproducción de las células. Todas las células del organismo, por eso es que hay tanto cáncer, todas las células del organismo pueden producir cáncer. Un descubrimiento estremecedor. Entonces, los de neurociencia los conocemos, Camilo Golgi, Santiago Ramón, Cajal. Edgar Douglas estudia la neurona motora, muscular motora, es el precursor del electromiógrafo. Descubren la acetilcolina, Lowe. Euler descubre la norepinefrina, y decíamos, May y Edward Moser descubren las células de posicionamiento cerebral. En cuanto a la investigación sobre conducta humana, que también ha habido premios Nobel, Wagner tenía un servicio de 72 pacientes con demencia, con neurosífilis, no solo demencia, sino también tabes dorsal, paciente con demencia y paralizados, un cuadro absolutamente atroz. Un día encuentra que un paciente le da una bronquitis muy fuerte, pensó que se moría, no había antibióticos en esa época, sin embargo el paciente reacciona, se cura de la bronquitis, y extrañamente, cuando él vuelve a evolucionar a los 3 días, el paciente está mejorado de la demencia. Eso es increíble. Pues digo, bueno, aquí yo no sé qué pasa, pero lo que pasa es que el paciente tuvo una fiebre muy alta, yo le voy a inocular malaria a los otros 71 pacientes, a que les dé fiebre muy alta, si se agrava les pongo la quinina, y de pronto me funciona, y le funcionó. Uno de los experimentos hechos en humanos, en esa época no había tanto problema con comités de éticas como ahora hay que pedir permiso para todo, no. Lo pudo hacer y mejoró la demencia de 71 personas, en contra de todas las teorías de que la demencia no se puede mejorar. Hay médicos que hoy en día dicen, a mí déjenme utilizar una enfermedad para curar otra. De hecho, las vacunas tienen algo de eso.
Pavlov, famosísimo, investigó el sistema digestivo y también investigó los reflejos condicionados. Egas Moniz, neurocirujano, que encontraba que al quitar partes del cerebro de los pacientes cambiaban de personalidad y se volvían pacíficos. No había antipsicóticos, y entonces él lo que encuentra es una manera quirúrgica de tratar la psicosis. Es un premio Nobel muy controvertido. Sperry encontró, sabemos, el hemisferio izquierdo es para el razonamiento abstracto, para el arte, para la creatividad. El derecho es para la lógica, para el raciocinio, para las matemáticas. Kandel estudió la memoria. Hay tres de etología famosísimos que ustedes han visto, Konrad Lorenz, cómo se puede regularizar y acondicionar el comportamiento animal, digamos. Y muchísimos animales han sido utilizados. ¿Estamos vivos? Todos, porque se pudo hacer investigación en animales. Es increíble todo lo que le debe el ser humano a los animales, no solamente en la alimentación, sino en la experimentación científica. Muchos de estos animales transparentes, de vida corta, fáciles de investigar y de cultivar. Y a todos ellos la ciencia les debe bastante. Y los últimos son entonces, en el 2010, Robert Edwards desarrolló la fertilización in vitro, con los problemas de fertilidad tan grandes en el mundo. Ya hoy en día, 8 millones de personas están vivas y fueron concebidas en el laboratorio. Eso también es para mostrar el impacto de los premios Nobel. Estos decíamos que trabajaron las vacunas. Repito, Yamanaka logró transformar todas las células del organismo en células madre. Yo creo que todavía en el mundo no se ha dimensionado el descubrimiento de Yamanaka. En el 2013, entonces, se encontraron cómo se regula el tráfico, es decir, la célula, con lo hiperactiva que es, todo se mueve dentro de la célula. ¿Y cómo se mueven? ¿Cómo no se estrellan? ¿Cómo no les pasa lo del tráfico humano? ¿Cómo tienen organizado eso? Ellos encontraron cómo es el tráfico en las vesículas, en las células. Ya dijimos de posicionamiento cerebral, son del 2014. Del 2015, pues descubren la artemisina, la ivermectina, que además las infecciones por lombrices parásitas en los sitios pobres del mundo, eso es atroz. Unas elefantiasis que se saben, unas cegueras de los ríos increíbles, y estos personajes descubren sustancias para matar esos microorganismos. El último, Yoshinori Ochumi, descubrió la autofagia. ¿Qué hace la persona con los desechos? Y al igual que cualquier reciclador del mundo, las células se encargan de separar lo que todavía sirve, de utilizar lo que está medio dañado para producir energía de lo medio dañado y de desechar totalmente lo que no sirve para nada. Un sistema de reciclaje precioso que hay dentro de las células. Y el último punto que menciono es que los astrónomos, en relación con los premios Nobel y con los grandes médicos del mundo, fue una cosa que supongo que varios de ustedes conocen, pero yo no tenía ni idea, estudiando la vida de los premios Nobel. De pronto encontré que uno de ellos tenía su nombre, un cráter de la Luna tenía el nombre de un premio Nobel de Medicina. Yo no entendía la cosa, me puse a estudiarla, y encontré que la Unión Astronómica Internacional agrupa 66.000 astrónomos del mundo y tiene una sección de nomenclaturas, y resolvieron bautizar los cráteres de la Luna, 1517 cráteres, para los principales filósofos que ha habido, los principales astrónomos, los principales médicos, los principales físicos, los principales químicos, también algunos astronautas modernos, pero desde que estén muertos, con buen criterio dijeron: no se aceptan ni artistas, ni deportistas, y sobre todo no se aceptan políticos. Entonces, bautizaron, y es muy hermoso esa parte, ver uno, la NASA tiene fotografías espectaculares de los cráteres. Ahí está el cráter, por ejemplo, el cráter Hipócrates, está el cráter Galeno,
está el cráter Freud. Y en cada uno de ellos les decía, la NASA coloca, siguiente por favor, la fotografía, y por lo menos 24 premios Nobel han sido honrados colocándoles su nombre a un cráter. Hecho este libro, le he entregado al maestro Juan Enrique, traigo unos libros aquí para la biblioteca. Siguiente, también traigo como obsequio allá este mosaico, tal vez que un poquito grande, sobre todos los 211 premios Nobel de Medicina, que el maestro José Enrique dará pues su ubicación adecuada. Les agradezco muchísimo su atención.